Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, tengan todas y todos ustedes. Un verdadero placer en estar aquí compartiendo, departiendo Hola, ¿qué tal? Muy esta. Ay, buenos perdónenme. días a todas. No le bajé. Discúlpenme el eco, pero el cuarto está un poco vacío. Como ya les he venido comentando, bueno, mi nombre es Israel Quiñones, para los que me conocen y para los que no. Un verdadero placer acompañarles esta mañana de marzo 15 del 2021, lunes 15. Hoy día de asueto para la mayoría de la gente. De verdad, pues qué bueno que disfruten su día, pero no por eso pues podemos dejar de estar informados esta mañana, que ha sido un día informativo verdaderamente interesante, lo que ha estado ocurriendo desde muy temprano en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se fue duro y a la cabeza en contra de José Ramón Cosío, el exministro de la Corte, esto relacionado con el asunto de la reforma eléctrica, ya que algunas compañías recibieron o más bien emitieron un amparo en contra de esta reforma y pues bueno, lo que ocurrió es que se dio la suspensión de la de echar en vigor esta reforma en favor del tema eléctrico. Me pareció interesante. Marco Chávez Vargas, un abrazo, hermano. Raúl Morales Alcántara, también un abrazo. Ayúdenme a compartir, por favor. Sería estupendo que más compañeras y compañeros vieran esto. Además de que la conferencia mañanera, pues como todas y todos ustedes saben, también la compartimos en STRM Noticias para que las y los compañeros pues tengan de primera mano esta idea informativa de pues que lo que dice el presidente en sus conferencias mañaneras pues lo que implica el tener esta cuestión informativa tan importante para el país. Pero el día de hoy se fue, insisto, duro y a la cabeza en contra de el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, quien hace unos momentos acaba de tener una charla con la periodista Carmen Aristegui y mi querida Ángela Reynoso, inmerecido título, un abrazo. Acaba de tener una charla con Carmen Aristegui, donde se deslinda de las acusaciones, así lo dice, acusaciones que el presidente López Obrador ha emitido en contra suya. Lo que me parece interesante, y lo comparto, es que hay un factor, un común denominador en todos estos puntos que el día de hoy marcó el presidente. Y vuelve a aparecer la ley Televisa. Esta reforma a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que se dio, fue la primera intentona de hacer una reforma en contra de Teléfonos de México, porque los beneficios que se buscaban eran exclusivamente para mi querida Brenda Salas, te mando un gran abrazo. Omar Hernández también, mi querido jefecito, un abrazo. Que por cierto, ahorita veo eso porque, bueno, al rato platico. En fin, la ley Televisa se vio pues nuevamente señalada y mencionaba el presidente que alguien que votó a favor de esta ley Televisa pues fue el ministro Cosío, que porque había firmado algún tema de autoridad. En este momento con Carmen Aristegui
el exministro o el ministro en retiro, José Ramón Cosío, menciona que él había opinado o que el Senado le había pedido una opinión, como ustedes lo quieran ver, sobre el tema de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se conoció como la Ley Televisa, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Bajo este argumento es que el presidente hizo un señalamiento severo, todo derivado de que un juez especializado en telecomunicaciones y radiodifusión fue quien dio o aceptó más bien el amparo, porque esa parte es real y lo acaba de explicar José Ramón Cosío, que aceptaron el amparo y al aceptar el amparo se echan para atrás las acciones. En el único sector, jurídicamente hablando, donde un amparo no tiene, o el meter un amparo no tiene efectos de parar las acciones de una ley o de alguna determinación, es en el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto fue planeado, fue planificado en la reforma de 2013 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues en pro de generar todo en contra de Teléfonos de México y entonces sí darle los beneficios a los demás operadores de telecomunicaciones del mercado, además de sesgarle su entrada a la televisión a Teléfonos de México. Que por cierto, en estos momentos se encuentra ese asunto y yo creo que estará informando el compañero Hernández Juárez en unos días más. Porque recuerden que también estamos rumbo a la Asamblea Nacional de Representantes con el fin, al contrario, querida amiga y compañera Brenda, abrazo hasta allá a Ciudad Valle, San Luis Potosí. También a mi querido Chávez Vargas, un abrazo, mi querido chiquitín. Bueno, entonces les comento, estamos rumbo a la Asamblea Nacional de Representantes porque ya estamos dentro de las fechas de trabajar en el tema de la revisión salarial 2021-2022, 2023, perdón, 2021-2023. Y bueno, está en un marco verdaderamente importante, complicado, porque todavía no se terminan algunas negociaciones que pues son del tema de la revisión contractual del año 2020, que entre la pandemia, las propuestas de la empresa de eliminar la jubilación para los compañeros de nuevo ingreso y demás situaciones que ustedes saben y conocen, pues bueno, se ha venido complicando un poco todo este aspecto, todo este asunto, y hemos tenido que generar condiciones como la reactivación de la mesa intersecretarial, entre otros aspectos que se están trabajando por parte de la organización en favor, pues, de mantener intacto el contrato colectivo de trabajo. Y en medio de toda esta situación que les platico particular de las y los telefonistas, se da ahora el asunto relacionado con la reforma eléctrica, que es muy similar a lo que hicieron en telecomunicaciones. Por eso la importancia de estar señalando estos aspectos fundamentales que se deben de tomar en cuenta para poder retomar de manera con mucho mayor fuerza lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, que definitivamente, hermanas y hermanos, se trata de daños severos al patrimonio nacional. Escribía el día de hoy el Jorge Fernando Negrete, el presidente de Digital Policy and Law en el periódico Reforma, que México no tiene una agenda digital y que estamos inmersos en un problema de retroceso. Pero todo esto viene ¿por qué? Y entonces es cuando nos damos cuenta que lo que dice el día de hoy el presidente Andrés Manuel en la
conferencia matutina que ofrece todos los días, bueno, pues es el aspecto de que con la reforma, con la reforma eléctrica se saca a relucir pues los intereses que el Poder Judicial tiene en distintos puntos y acusa de que este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, tiene intereses en ayudar a empresas extranjeras para que siga vigente este asunto pues de la privatización de la energía eléctrica en nuestro país. Porque estamos hablando de millones de dólares que están en juego por este asunto. Todo viene a relucir después de que echaron para atrás lo que significa el aprender de un joven. No, mil gracias, mi querida Ángela Reynosa, al contrario, me chirea. Esa es la cuestión. Bueno, entonces el asunto de la reforma eléctrica después del llamado decreto Nale, que es algo que impulsó la Secretaría de Energía en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto es la misma que le acaba de echar para atrás a América Móvil un recurso de amparo que interpuso desde el año 2017 para contraponerse a las medidas asimétricas. Pues bueno, también echaron para atrás el famoso decreto Nale. Y entonces lo que hizo el gobierno de la 4T es impulsar una reforma en el sector eléctrico que diera pues distintos puntos sentados en favor de que la energía eléctrica se convirtiese en un bien nacional y que pues prácticamente la exclusividad de esta producción fuera por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que entonces se vinieron una andanada de reclamos por parte de los participantes de este sector del área privada y generó una serie de cuestiones que acabaron en estos amparos en los que, pues bueno, somos testigos presenciales de que este juez acepta el amparo y en el sector eléctrico se echa para atrás, o bueno, no se echa para atrás, sino que se suspenden los efectos del decreto de ley que aprobó tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Y nos encontramos en esta situación compleja que el día de hoy estamos padeciendo. Por lo que se presenta el día de hoy en la conferencia matutina una carta en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide al presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues que se ponga trucha porque él siente que sí hay una autonomía por parte del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, algunas definiciones por parte del mismo no están viendo por los intereses de la nación, a voz del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto pues obviamente genera una serie de condiciones en las cuales por supuesto que están causando revuelo y que han tenido efectos adversos pues en el plan que la 4T mantiene pues en pro de generar un efecto de gobierno, se supone para bajar la luz, para mantener la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos, y yo creo que ya va siendo hora de que la 4T también se fije en el sector de las telecomunicaciones tanto como está defendiendo el sector eléctrico. Y no es por decir que esté mal que esté defendiendo el sector eléctrico, todo lo contrario. Era obvio que los intereses de los poderes fácticos y el poder económico pues no iban a dejársela tan sencilla a la 4T. Este cambio de ritmo, este cambio de expectativas y de primordialidades dentro de lo que es el poder
de la Rectoría del Estado mexicano sobre este tipo de sectores estratégicos para la nación y que en definitiva pues van a traer efectos adversos. Bueno, pero lo que valdría muchísimo la pena, mi querida Angelou, por cierto, un comentario claro, que todavía están presentes los poderes fácticos como el nombramiento de la jefa de ATT, que casualmente se llama como un expolítico del sector, no, es su hija. Dice también Raúl Morales, la autonomía sí está desde el presidente, pero no es así desde las empresas. Algo hay en ese sentido. Ahora, fíjense bien, lo que hace el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador es denunciar uno de los casos con mayor relevancia, y es la participación del exministro en retiro, que no dijo nada al respecto también del tema de Atenco, que pues según su interpretación jurídica no tenía responsabilidad ni Peña ni Medina Mora, quien después subió a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en últimas instancias se le retira su nombramiento, él renuncia a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque está bajo una investigación judicial por malversación de fondos, es decir, por desvío de fondos, es decir, por ratero. Y hoy mencionaba eso el mismo presidente López Obrador, diciendo muy educaditos, pero muy ambiciosos. Y aquí lo hemos dicho, muy del ITAM, muy egresados de Harvard, muy educados en el plano académico, pero salieron muy caquitos. O sea, ¿para qué estudias tanto si al final de cuentas vas a comportarte como un vulgar ladrón? Y peor aún, porque le están robando al pueblo, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, valdría la pena ver que el asunto de las migajas que se están llevando, pues es un tema verdadera y absolutamente deleznable, porque, por ejemplo, y volvió a denunciar el presidente, que en su momento la ex secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el gobierno de Calderón, terminando su periodo, se fue a trabajar a Iberdrola, esta compañía eléctrica española, y Calderón se fue como consejero de la misma, ¿no? Entonces, valdría mucho la pena hacer un análisis a profundidad de estas resoluciones, que sin duda alguna se trata de actos de corrupción pues, en favor de algunos empresarios, para entonces ellos pelear por beneficios. Ok, muy bien, mi querido Armando. Entonces, mis hermanas y hermanos, se genera toda una cohesión en fomentar un plan de beneficiar a ciertos sectores privados que entonces van a tener la posibilidad de generar grandes riquezas. ¿Y por qué hablo de las migajas? Bueno, porque a final de cuentas, en este periodo de gobiernos que el presidente denomina neoliberales, bueno, en fin, vamos a dejarlo así como neoliberales, pues bueno, el tema es que los políticos que participaron en esas reformas o que se vieron beneficiados con sobornos o con nuevos puestos de trabajo acabando sus gestiones, ¿no? Como fue el caso de Paco Gil Díaz, que acabando su gestión se convirtió en director de Telefónica Movistar, ¿no? El caso, pues ya lo sabemos, el caso de AT&T, que fue subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, después representante de México en la OCDE, y acabó por ser la directora, la CEO de AT&T, trabajando en AT&T, y bueno, pues vemos que por qué benefició tanto a esa empresa, ¿no? Y hasta en la misma reforma en telecomunicaciones. Dice, es incongruente que un solo juez eche abajo el poder ejecutivo y que el poder legislativo a nivel legal. Este juez representa a Grupo Salinas. Creo que es importante presionar para echarlo fuera del poder legislativo, más bien del poder judicial,
ya que ha afectado a nuestra fuente de trabajo. Sí, efectivamente, Ángela Reynoso, la autonomía no es pareja y es usada a modo. La ejercen sin saber del todo los temas y todas las vertientes. Somos claro ejemplo de ello. Efectivamente, es el punto. Y lo que ocurre es que este tipo de servidores públicos se les olvida que son esos servidores públicos y actúan cual si se tratase de directores de empresa, asunto que pues no son. Y si quieren ser directores de empresa, pues que vayan a buscar trabajo en otro lado. Pero para buscar trabajo primero tienen que beneficiar a los que posiblemente pudieran ser sus patrones. Y ese es el tema que también se señaló el día de hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Bueno, déjenme platicarles también un tema que a mí me parece sumamente importante, y es que Uniaméricas, esta Unión Nacional de Sindicatos, esta Central Internacional de Sindicatos de Telecomunicaciones, que en América Latina pues están todos los sindicatos que pertenecen o que trabajan para empresas que pertenecen a Grupo Carso, lanzó el día de hoy una campaña en la que también participa nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, participa la compañera Marta Heredia y la compañera Mari Carmen Llamas, quien nos estará acompañando el día de mañana en línea de STRM Noticias a las 9 de la noche. Pues bueno, participan en esta campaña con un video que se llama 1000 minutos. 1000 minutos por las 1000 fallecimientos. Y es Tú mueves a Colombia. Y es en apoyo a la erradicación de la violencia en esta nación sudamericana. Y es que, como ustedes podrán saber, el fenómeno de la violencia obviamente ha afectado de manera nocivamente fuerte a los trabajadores de aquella, mi querida Adriana, un abrazo, de aquella nación sudamericana, donde está uno de los sindicatos más grandes de telecomunicaciones que pertenecen a América Móvil, bueno, que de las compañías que pertenecen a América Móvil, que es Claro. Y se está haciendo un trabajo en favor de erradicar o contener el fenómeno de la violencia en Colombia para que los trabajadores puedan ejercer libremente su trabajo. Las condiciones políticas, sociales, económicas en Sudamérica se mueven de muy distinta manera a lo que podemos ver en México. México es visto de alguna manera como ha recuperado un liderazgo internacional que anteriormente había dejado de lado, que nunca ha dejado de tener, pero que durante los gobiernos neoliberales se dejó de lado porque la visión hacia Estados Unidos pues fue unitaria, fue francamente deleznable y solamente se trató de mantener al poder económico vigente, dejando de lado la política, la hermandad, la solidaridad y la lucha por los derechos humanos de este país. Aunado a ello, el día de hoy tenemos fenómenos verdaderamente retorcidos en Colombia, además de que las condiciones políticas no han ayudado en nada al desarrollo social. Y bueno, desde esta campaña que es hecha por trabajadores para trabajadores, la Uniaméricas hizo un llamado a más de 1000 dirigentes del continente, en el cual también de manera pues importante participamos las y los telefonistas en este tema de la unión de las y los trabajadores en el tema internacional, que vale mucho la pena impulsar y debemos de generar condiciones de solidaridad para las hermanas y hermanos que tenemos bajo el yugo de la violencia y que han afectado pues obviamente el desarrollo de sus ingresos y su capacidad para poder ejercer libremente el trabajo. Aquí en México durante un buen tiempo, en el área de Tamaulipas, en el área de Chihuahua, en Zacatecas, pues también hemos tenido fenómenos relacionados con el crimen organizado que han impedido que las y los compañeros telefonistas, obviamente no solamente los telefonistas, sino todo trabajador de estas zonas tuviese problemas para ejercer libremente su deber
en el caso de nosotros, hacia con los clientes y mantener comunicada la sociedad. Hubo casos verdaderamente terribles. Parece ser que ha bajado un poco los índices de violencia en nuestro país, pero aún falta mucho por avanzar. Pero en Colombia el asunto está terrible, como lo que está ocurriendo en Bolivia, que el pasado viernes detuvieron a la ya ex presidenta Janine Áñez, quien fue pues quien dio la cara por el golpe de estado en contra de Evo Morales. Este asunto de Janine Áñez, quien está el día de hoy ya bajo resguardo de las autoridades bolivianas, pues bueno, ya hicieron un llamado a la OEA, ya los partidos políticos mexicanos que apoyaron el golpe de Estado en Bolivia y que reclamaron el que se recibiera al expresidente Evo Morales en México, pues bueno, hubo una situación bastante importante en la que se ayudó a este país para que el día de hoy recuperara su democracia, tal y como varios estudios de universidades internacionales han demostrado que quien ganó las elecciones en aquel 2019 fue Evo Morales, no fue Janine Áñez. Y que el día de hoy, después del golpe de Estado, el MAS, o sea, el partido que fundó Evo Morales y que estuvo tanto tiempo en el poder, vuelve nuevamente al poder porque pues así lo mandata el pueblo a través del ejercicio democrático en las urnas en aquella nación sudamericana. Vale la pena decir que el día de hoy la expresidenta Janine Áñez está aislada por el tema de COVID y ahí hay un tema hiper complejísimo que a mí me late mucho el tema del espectro informativo, el tema noticioso de Latinoamérica, porque en este momento hay un asunto de que la Organización de Estados Americanos, hagan de cuenta que es la OEA, que encabeza el uruguayo Almagro, apoyó y validó el golpe de Estado en Bolivia. Dicen los que saben del asunto que mucho tuvo que ver la intervención estadounidense en ese momento de Donald Trump por el asunto de que Bolivia es el mayor productor de litio del planeta. El litio es sumamente valioso en este momento porque a partir del litio se generan todas las baterías para todos los dispositivos de computadoras, para todos los dispositivos móviles, para los autos eléctricos como los de Tesla. Y pues bueno, imagínense que en este momento Bolivia es el país que más litio confirmado tiene en su territorio. Entonces, el golpe de Estado se da a partir de un intervencionismo entre la Organización de Estados Americanos, que básicamente está bajo el poder político de los Estados Unidos. Entran y avalan un golpe de Estado en contra de Evo Morales que no les iba a permitir tan fácilmente que entraran y saquearan nuevamente a su país. Porque hay una historia verdaderamente terrible. Si en México tenemos un problema con los extranjeros, que tenemos un problema fuertísimo en el tema minero, pero en Bolivia es el quíntuple. Entonces, hubo un momento en el que entró Nestlé y ya querían privatizar el agua y privatizar el agua de lluvia, o sea, a esos extremos, que la gente no podría tener acceso al agua ni al agua de lluvia, imagínense ustedes, solamente bajo permiso de una empresa privada, ni siquiera boliviana, ¿no? Una empresa francesa como lo es Nestlé, que quería aprovecharse de este tema. Y bueno, lo mismo ocurrió al punto de que ya Evo Morales, que por cierto viene del movimiento sindicalista campesino de los cocaleros, impulsó la regeneración del tejido social y económico, haciendo que Bolivia en su momento tuviera un crecimiento mayor al 7%. Y bueno, esto generó el descontento de las transnacionales, de políticos de derecha que al día de hoy, pues bueno, encabezados por militares, que yo no sé qué van a hacer con esos mandos militares en cuanto llegue nuevamente el gobierno del MAS al país. Bueno, van a tener un problema complejo
con el poder militar. Y pues bueno, Evo Morales recupera todos estos bienes de la nación para su pueblo y sobre todo para los pueblos originarios, que son representados por la Pachamama, que es, dicen ellos, es la República Multinacional de Bolivia. O sea, hay todo un movimiento. Imagínense que es un país donde el 80% de la población desciende literalmente de primera mano de pueblos originarios y solamente una pequeña élite menor al 12%, al 10%, que la mayoría vive en La Paz, o sea, en la capital boliviana, pues tenía el control político y económico del país, haciendo a un lado a toda esta parte de la sociedad que fue prácticamente desterrada de sus tierras y eliminada por completo de la participación democrática del país. Entonces, un fenómeno muy interesante para analizar el tema boliviano, y que valdría darle seguimiento, valdría mucho la pena darle seguimiento puntual a este asunto. Bueno, para terminar, también se le preguntó hoy en la mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la vacuna de AstraZeneca, que les puedo confirmar, mis hermanas y hermanos, por medio de RIA Novosti, el servidor de noticias de Rusia, de Sputnik Novosti. Bueno, el asunto, mis hermanas y hermanos, es que se ha comprobado que la vacuna AstraZeneca no permitieron Italia, el día de hoy, Italia, Francia y Alemania no permiten el uso de esta vacuna porque ha tenido repercusiones adversas en contra de la población, digámoslo así, que ha recibido esta vacuna, sobre todo con el tema de la trombosis. Ha generado trombosis en algunas personas, pero ya ha sido muy repetitivo el efecto que ha tenido esta vacuna en contra de algunas personas, sobre algunas personas. Pero, por ejemplo, sale una nota que tenemos en STRM Noticias que dice que académico de Oxford reafirma la seguridad de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. El director del Grupo Científico en Vacunación de la Universidad de Oxford, Andrew Pollard, afirmó que existen pruebas tranquilizadoras de la seguridad en Reino Unido de la fórmula contra la COVID-19 desarrollada con la farmacéutica AstraZeneca y obviamente la Universidad de Oxford. Por otro lado, también una nota que tenemos en strmnoticias.org, la Organización Mundial de la Salud no tiene pruebas de que los problemas con sangre se deben a la vacuna de AstraZeneca y dicen que por ahora no existen pruebas contundentes de que los problemas con la sangre sufridos por pacientes en varios países de Europa fueron provocados por la vacuna de AstraZeneca, comunicó este lunes Sputnik, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris. Bueno, el asunto, mis hermanas y hermanos, que vale mucho la pena ver, es que México, junto con la Fundación Carlos Slim y junto con la Argentina, hicieron una compra desde el primer momento en el que se supo que podía haber la posibilidad de tener una vacuna a AstraZeneca, muy grande. De hecho, se va a envasar en México, se produce la sustancia activa en Argentina, se envasa en México y se va a distribuir de aquí para el resto de América Latina. Recordemos que la Fundación Carlos Slim compró varios miles de vacunas para que se dieran gratuitamente en México por medio del gobierno federal y además una distribución a Centro y Sudamérica para combatir el tema de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en países europeos, como los que ya les he mencionado, han dejado de aplicar esta vacuna porque se han presentado casos en los que ha habido reacciones adversas en algunas personas por el uso de esta vacuna, sobre todo generando problemas en sangre por como trombosis y parálisis y demás situaciones que han alertado
a los ministerios de salud de estos países como Italia, Alemania y Francia, además de Holanda y Suiza y Suecia, que también han evitado ya la adquisición de esta vacuna, pues trabajada por la Universidad de Oxford y el laboratorio inglés AstraZeneca. Parece ser que en México no se va a determinar evitar la aplicación de esta vacuna. Sin embargo, aseguró el presidente López Obrador que el día de hoy llegan ya un embarque de más de 1 millón de vacunas de Sputnik, de la vacuna Sputnik de Rusia, y agradeció el apoyo y solidaridad de los gobiernos de la India, China y Rusia para hacer llegar vacunas tipo Pfizer y Moderna, CanSino y Sputnik. Que yo creo que con esas se ha demostrado que CanSino, Sputnik y Pfizer son las 3 mejores vacunas para erradicar esta situación del coronavirus y proteger mucho mejor a la gente. Ahora, también se comentaba que Pfizer tenía riesgos en personas mayores a 65 años, a lo que parece ser que cuando menos aquí en la ciudad de Guadalajara, a la gente, que por cierto el día de hoy llegan otras 50,000 vacunas Pfizer aquí a la ciudad de Guadalajara para aplicarlas a adultos mayores, pues bueno, no han tenido repercusiones en la población mayor a 65 años. Sí tiene que ver mucho el tipo de sangre y el genoma. Valdría la pena analizar este punto, pero veremos si en algún momento podríamos invitar a un especialista virólogo o un médico especialista en estos temas para que nos pueda platicar con mayor fondo, porque pues igual uno puede checar la nota, entender el tema, pero no es lo mismo alguien que sepa a profundidad el asunto y pueda compartirnos su opinión acerca del mismo. Bueno, mis hermanas y hermanos, por mi parte sería todo. No me queda más que invitarlos a que nos acompañen en nuestras redes sociales, en @STRM Noticias, Twitter, Facebook e Instagram, así como las cuentas oficiales del compañero Francisco Hernández Juárez en @Hernández Juárez en Twitter, Facebook e Instagram. Además, los invitamos a que sigan nuestro canal oficial de YouTube, que le den me gusta, que compartan las publicaciones que hacemos ahí. En un momentito más este video lo estaremos subiendo a la plataforma de YouTube. Y además los invito a que el día de hoy visiten strmnoticias.org. Hay muchísima información acerca del tema que les estoy platicando. De hecho, todas las notas que les comenté el día de hoy están ahí en strmnoticias.org para que tengan una fuente periodística confiable, veraz, y que les ayude a tomar mejores decisiones en su día. Además, el día de hoy, en punto de las 9 de la noche por Facebook Live y YouTube, así como por STRM Noticias y la app de STRM, estaremos transmitiendo el programa de STRM Noticias en vivo, el informativo semanal que ejecutamos en STRM Noticias. Y pues nada, que estaríamos informándoles lo más importante en este bonito 15 de marzo. Qué curioso. El presidente López Obrador dijo que ya no iban a hacer puentes de esta manera, pero bueno, parece ser que están velando por la reactivación económica del turismo, que por cierto va a haber ahí... el día de ayer el presidente estuvo en las Islas Marías, estas que fueron una prisión, de lo que ha presumido mucho el presidente López Obrador, que José Revueltas escribió una novela que se llama Muros de Agua. La verdad no la he leído. De José Revueltas solo he leído El Apando y El Proletario sin Cabeza. El Proletariado sin Cabeza, perdón, un ensayo necesario para entender el porqué de los movimientos sociales en nuestro país. Y bueno, se inauguró este centro vacacional, este centro recreativo cultural en las Islas Marías, y pues bueno, en algún momento se debe de visitar, no más que no hay hoteles, hay que tener ferry, se van a hacer. Y también les recomiendo, digo, le estoy dando nuevamente lectura a este libro,
de Gilles Lipovetsky, La felicidad paradójica. Es de editorial Anagrama, ya es de la colección, se les llama compactos. Ya no está el primer libro que salió de este ejemplar, o la primera edición, digámoslo así, que era de Anagrama, que son los libros negros. Es la misma imagen, nomás que ya lo hicieron anaranjado, no es la misma calidad, obviamente, de portada, viene pegado, no cosido, pero el contenido literario, el ensayo en prosa de Gilles Lipovetsky es genial. Este es un libro, ahora les digo, porque ya es pasado, es de 2007, primera edición mexicana se dio hasta septiembre del 2013, así de atrasados estamos. Pero es importante checar este libro que habla sobre el consumismo y aborda temas fundamentales para tener una perspectiva filosófica, humanista, más a fondo de que pues el consumismo no es la felicidad y que es efectivamente una felicidad paradójica, ¿no? La paradoja ahí que implica distintas áreas de cómo ejercerla y cómo disfrutarla, etcétera, ¿no? Pero se los recomiendo que ustedes lo lean y analicen sobre todo el tema de los medios de comunicación. Es fundamental, compañeras y compañeros. Por eso el sindicato, para romper el cerco informativo, hacemos este esfuerzo para todas y todos, para todas y todos ustedes. No nos queda más que agradecerles y pues nos estamos viendo en la noche. Nos estamos viendo en la noche para platicar de estos y otros temas a profundidad con Víctor Álvarez Givanel, con Antonio Delgado y con la compañera Selene Mendoza. Por mi parte sería todo. No me queda más que mandarles un gran abrazo y que nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en un corte informativo más. Cuídense mucho, por favor.